va a ser más sencillo porque en el fondo lo pueden conocer ya muchas cosas. Bueno, ahí en los apuntes encontrarán muchas veces que pone página tal, página, en cada sitio. Ahí no, todavía en la conferencia no, pero ahora lo van a notar enseguida. Cuando cojan estos apuntes en la página, en el capítulo segundo, cuando empecemos a citar a Santa Teresa, pues habrá momentos en que encuentran una página, tal cosa. Bueno, eso no significa nada, significa que este libro que yo escribí hace mucho tiempo es un resumen de la cristología que hice. Y están aquí los textos, esto es un libro que yo uso mucho, están aquí todos los textos de Santa Teresa que cito ahí. Yo esto lo podía hacer cuando tenía buena vista, pero cuando se me perdió la vista, pues se me acabó la historia esta. Entonces, se refiere a este libro. Se refiere a este libro que se titula Cristo, vida del hombre. Y está toda la cristología de Santa Teresa, luego en síntesis la cristología de San Juan de la Cruz y comparadas las dos. Es un libro pequeñito para resumir todo, pero tiene toda la ¿cómo se llama? O sea, todos los textos más importantes de Santa Teresa. Bueno, pues entonces empezamos, capítulo segundo, a la búsqueda de Jesucristo. Mire, cuando Teresa, esto ya es más sencillo, pero obliga a profundizar. Cuando Teresa escribe, está viviendo una historia cristológica intensísima. Eso explica la vitalidad, ¿verdad?, de su pensamiento. Imposible entrar en un místico solo con la historia, con la parte histórica, hay que entrar en el alma. La autobiografía y cuentas de conciencia son los libros más subjetivos, vitales y personales, aunque lo sean todos. O sea, la cuenta de conciencia y la autobiografía es lo más vivo, porque claro, ella revela ahí, refleja lo que le pasa. Y pensaba que nunca se sabría, que la autobiografía la conocerían solo pues unos cuantos y las cuentas de conciencia nadie. Pues nada, se ha publicado todo. Entonces, eso quiere decir que ella era más libre en poder escribir cosas más naturales. Por tanto, es bien. Escribe desde la experiencia. Santa Teresa escribe de la experiencia. Ahí citamos prólogo 1.3 y vida 18.8. Esos dos textos, va todo con textos, o sea, todo afirmado con textos. En esos dos textos dice ella, no diré cosa que no la haya experimentado mucho, dice en uno, y en otro dice, no diré cosa que en mí o en otras personas no lo haya experimentado mucho. Primera afirmación para conocer un poco a Santa Teresa. El momento de escribir la biografía queda reflejado en esos capítulos de vida. Ahora, lo bonito sería ahora poder leer esos capítulos 27, 28, 29, 38 y 40. Si pudiéramos leer eso, pues ahí estaba ella viviendo esa realidad cuando le mandaron escribir la vida. Por eso, claro, uno que se pone a descubrir la vida, describir la vida de Santa Teresa y no sabe cómo estaba en ese momento, pues claro, eso no se entiende. Hay que saber cómo estaba ella en ese momento. Bueno, no puedo yo ahora explicarlo, pero sí que en esos momentos sí que puedo decir alguna cosa. En esos momentos, pues estaba con unas experiencias grandísimas de palabras que decía Cristo y visiones imaginarias e intelectuales grandísimas, algunas enormes. Ahora no explico ni qué es visión intelectual ni qué es imaginaria, porque lo explicaré cuando llegue, pero estaba viviendo esa realidad. Por tanto, Santa Teresa estaba viviendo eso. Si uno quiere saber cómo estaba, pues claro, ahora se explica que el libro tenga esa vibración, esa fuerza, ese embrujo y ese misterio, que muchas veces un historiador no lo capta porque tiene que entrar a fondo en la persona. La autobiografía es su alma, dice ella, y lo dice en carta a doña Luisa de la Cerda, en esos textos que tenéis ahí. Bien, luego, en Sextas Moradas 9.3 nos refleja un poco lo que le estaba sucediendo, y eran muchas visiones intelectuales e imaginarias que le venían continuamente y que eran muy, muy numerosas. Eran tantas las visiones y tan fuertes, ¿verdad?, que las visiones intelectuales, que son visiones en que no se ve figura, estaría yo ahora, para que no os perdáis, en el número 11,
veamos una descripción. No podemos verlo porque no podemos leer textos y no hacemos nada, pero yo lo voy explicando. Ahí en Vida, en Sextas Moradas 8.2, habla de las visiones imaginarias. Y entonces hace una afirmación muy curiosa, hablando de las visiones intelectuales. Dice que duran muchos, aunque duran a veces un año y más que un año alguna vez. Una visión intelectual le ha durado a veces un año seguido. Sextas Moradas 8.2, el que quiera que lo vea, que no lo inventó. Más de un año seguido una visión intelectual. Una visión intelectual es una experiencia de Cristo que no le ve en figura, pero le siente que está pegado a Él. Pues así estaba. Pueden durar más de un año. Sextas Moradas 8.3. Este doble tipo de experiencias, de visiones, se cruzan y a veces son intelectuales, a veces imaginarias y palabras. Entonces, no sé cómo pudo resistir esa situación, porque es una situación claro, es de mucho encanto, pero de una visión tremenda. Ya les leeré después alguna visión de estas. Ella se siente transformada. Vida 38 y 18 es tremendo. 17 y 18, Vida 38, 17 y 18 es tremendo, porque vio a Cristo metido en los pechos del Padre. No sabía cómo sintió una purificación tremenda ella en sí misma. Ahí pongo página 15, ¿no ven? Pues se refería a esta página que estaría en este libro y aquí está el texto. Pero yo ahora no lo puedo leer por mi problema con la vista. Tengo que leer por aquí. Entonces yo antes no tenía problemas, lo leí aquí rápidamente, así muy rápido para que sonara, pero bueno, pues así. Bien, entonces, con estas experiencias la persona encuentra una nueva forma de percepción de la realidad. Desde esta sensibilidad, Teresa se dispone a contarnos su vida, que es esencialmente cristológica, como vamos a ver. Primero, hay un suceso cristológico que es su conversión, que está en el capítulo 9. Bueno, a ver si ahora os puedo explicar esto muy claramente. La vida de Santa Teresa tiene 40 capítulos. 40. En el capítulo 9 hay una conversión por parte de Teresa. No es total, pero muy fuerte, ya casi total. Entonces, todos los capítulos que van hacia el capítulo 9 caminan hacia esa conversión. En el capítulo 10 termina de reflexionar todo lo que pasa en el capítulo 9 y luego el capítulo 11 hasta el 21 es un paréntesis que ella hace por cómo están los grados de oración para que se la entienda. Por tanto, eso se puede saltar. Habría que saltar del 10 al 23. Del 10 al 23 y luego ya seguir todo hasta el 40. No sé si me explico. Al 9, conversión. Así va. En el 10 se arregla todo con esta conversión y luego lo que viene hace un paréntesis ella especial, que nosotros eso lo pondríamos en nota o en un apéndice o tal. Hace un paréntesis. Y habría que saltar al capítulo 23, del 10 al 23. Ella misma lo dice eso, al día 23. Y se sigue. Entonces, cuando leáis la vida, saltáis esos capítulos y luego los leéis al final y se entienden mejor. Bueno, entonces esto es lo que quería yo decir aquí. O sea, un suceso cristológico, la conversión. Lo anterior, preparación. Lo tienen yo creo que bastante clarito los esquemas. Lo siguiente, la salida de Cristo, encuentro con Teresa. Y empezamos ahora ya a contar la vida. Despertando a la vida. Vamos a ver, la vida. Bueno, yo antes de seguir, les voy a contar una cosita que siempre la cuento porque es muy interesante. Una vez presentaron, esto es histórico, presentaron a un poeta y le presentó un señor, como se hace siempre, ¿verdad? Una señora le presentó al poeta y estaba todo, pues era un poeta muy famoso y estaba pues lleno todo la mesa del presidente de tal, el otro de cual, todo lleno de jefes, de mandones. Bueno, total, que cuando le presentó muy bien al poeta y cuando terminó de presentarle al señor, le miraron todos al poeta viendo todo lo grande, las cositas tan bellas que había dicho y dijo él: no se me había ocurrido nada de eso a mí, al poeta. Yo
pero está en el libro. Dijo eso. No se me había ocurrido nada de todas esas cosas que me han dicho, pero están. Ahora veo que están. Bueno, pues esto digo yo con Santa Teresa. Muchas cosas no se le van a ocurrir a Santa Teresa, pero están. Yo lo voy a decir cuáles son las que no se le ocurren y cómo están. Vamos a comenzar por una cosa muy sencilla, sin seguir, luego sigo los apuntes. Hablo. Los 2 capítulos primeros de la vida de Santa Teresa. Los 2 capítulos primeros. En el primer capítulo, Santa Teresa escribe un poco quién es su padre, quién es su madre, quién son sus hermanos, cuáles son sus sentimientos, y bueno, pone que el padre es muy bueno, la madre también, los hermanos también, sus sentimientos eran muy buenos, ella quería el martirio, como no pudo el martirio, y se quiso hacer como religiosa, jugó a ser religiosa, y se encomendó, cuando murió su madre, se encomendó a la Virgen. Ese capítulo, todo es bueno, todo es bueno. Pues es igual que el primero del Génesis. Todo es bueno. Seguro que a Santa Teresa no se le ocurrió eso, pero está. Todo es bueno. Dios es bueno. O sea, como en el Génesis iba diciendo Dios, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien, todo bien, todo bien, todo bien. Capítulo segundo. Todo malo. Todo malo. Empezamos. Libros de caballería, la ciencia del bien y el mal. Libros de caballería le empiezan a incitar a meter cosas del mundo. Sus primas y sus compañeros le empiezan también a incitar todo del mundo. Entonces ella ve todo es malo. Y terminó todo tan mal que su padre, para que no se fuera tan eso, no se perdiera o no le sucedieran cosas peores, la llevó a un reformatorio, la sacó de casa. Yo ahora les pregunto, ¿y esto no se parece al capítulo 3 del Génesis? La serpiente, los libros de caballería, la ciencia del bien y del mal, la incitan al mal y Dios la echó del paraíso, como su padre. Seguro que no se le ocurrió a Santa Teresa esto, pero está ahí. Bueno, pues así montones de cosas. Y entonces uno se pregunta, ¿se le ocurrió o no? No, ella no quiso hacer nada de esto. Pero ¿qué ocurre? Que es mucho más bonito así. Ocurre que ella pues se pone a narrar y narra pues como narran sus antepasados, los hebreos. Lleva su mundo hebreo ahí y saltan cosas y salen cosas maravillosas y a lo mejor no se le ocurre, pero se dice así y está ahí. Bueno, entonces ahora ya vamos a seguir. No, se lo digo esto porque habrá muchas cosas que lo verán que son muy parecidos a la Biblia. Por eso yo les digo siempre, vean como parecidos, como asonancias, que en ella no los ha querido poner. Y alguna quizás ha querido poner, algunas sí, pero normalmente no ha querido poner esto. Y vean cómo va a haber unas asonancias tan tremendas entre la autobiografía de Santa Teresa y la Sagrada Escritura, por ejemplo, los éxodos, las alianzas, todo eso es una cosa muy... Bueno, entonces ahora vamos a seguir despacito, ya teniendo en cuenta estas cosas en la cabeza, Entonces decimos, los 2 primeros capítulos describen la infancia y entrada en la juventud de Teresa, los primeros pasos ambientados en una absoluta religiosidad. Más tarde recordará estos días ella con mucha pena. Y aparece pues una naturaleza esencialmente buena, lo dice ella, que le arrancaron esta naturaleza. La tensión hacia Dios y lo eterno aparece como sustancia en su vida. Para huir de lo mundano y conquistar lo eterno, buscó el martirio, fíjese todas las cosas. Al perder la madre, descubrió a la Virgen. Y al no conseguir el martirio, se replegó sobre sí misma y entró en la reflexión profunda y soñó con el claustro. Bueno, todo este es el capítulo primero. Pero hay una cosita aquí. Todavía no había aflorado Jesucristo. De hecho, no lo nombra en los 2 primeros capítulos de la autobiografía. ¿Qué pasa que no nombra a Jesucristo en los 2 capítulos primeros de la autobiografía? Si está viviendo una referencia con él tremendo. No lo nombra. Nombra a Dios, nombra al Señor, nunca Jesús ni Jesucristo. Palabras que para ella eran sagradas. ¿Por qué no lo nombra? Pues es un misterio.
En los 2 capítulos primeros no nombra a Jesucristo. Por eso yo pongo ahí, que no sé si esto no podría ser como el Antiguo Testamento de Santa Teresa, o el Dios de Santa Teresa todavía no es Jesús. Ya veremos cómo nace, cómo surge el Dios. En los 2 capítulos primeros no aparece Jesús. Entonces, hay que dar una respuesta a esto, porque es que está viviendo unas experiencias muy grandes con Cristo. ¿Y cómo no se le salta? Esto está hecho adrede, ¿eh? Está hecho adrede, no lo nombra. Es llamativo que no nombre a Jesús, estoy en el número 11, porque en el momento en que escribe está teniendo altísimas experiencias de él. En este capítulo, como en el primero del Génesis, todo es bueno. Y ahora vendría el capítulo 2, la pubertad trae un enfriamiento grande religioso, las lecturas de libros profanos y amistades un tanto mundanas, pues suenan un poquito a esto. Fíjese, suena la ciencia del bien y del mal, suena a los libros de caballería, ciencia. Pero es que luego hay otra cosita que también suena a esto. Hay una prima suya y otra que la arrancaron, dice ella, lo más noble y bueno que tenía dentro. Me lo arrancaron, dice ella. Y esto sería casi como el pecado original. Son unas cosas muy, muy curiosas. Pero bueno, ahí quedan, sí. Ya no vibra plenamente ante las grandes verdades. Llega hasta plantearse la posibilidad del matrimonio. Dios no tocaba su sensibilidad. Se la había arrancado una prima suya que dice que ella hablaba que ella era que de natural y alma virtuoso. No me dejó casi ninguna. Casi ninguna. Bueno, estoy poniendo esto así, pero la santa, evidentemente, para que lo sepamos, eran pequeñas cosas, no eran pecados graves, por así decirlo. Sin embargo, este tiempo tiene sentido para Teresa. Entendió el amor y comprendió que la vida sin él es la muerte, porque la enseñaban estas 2 primas, le querían enseñar por las ciencias el arte del amor humano, todo este tipo de cosas. O sea, la sacaron de aquella idea que tenía en el capítulo 1, que era de solo Dios, y el martirio, solo Dios, le arrancaron eso. La hicieron como un poco mundana, es lo que quiere decir. No tiene más esto. Dios celoso, dice ella de Dios, que decía, parecíame andaba su majestad mirando y remirando por donde me podía traer así. Dice ella en Vida 2:8. Cuando pongo el 9 o cuando pongo 2 números seguidos, uno un poco más que otro, pero un poco más marcado, es para referirme yo a las obras de Lavac que han cambiado en las otras ediciones y en esta edición, pero no hagáis caso, buscad un número de cualquiera de esos y aparece. Bien, entonces estamos en el capítulo 2 y su padre, como había muerto la madre, y bueno, sabemos todos esos, la lleva a un reformatorio, bueno, digamos que reformatorio, a unas religiosas, a las Agustinas de Ávila, a las Agustinas. Tenía Santa Teresa 16 años, en las Agustinas. Yo lo veo así, como una especie de expulsión del paraíso, expulsión de la casa, expulsión del paraíso. Bueno, son parecidos, no hay más, son parecidos. No, yo pienso que hay más cosas profundas ahí de la conciencia y de todo, pero no son conscientes. Bueno, y encontró a una religiosa, y ahí, estamos en el capítulo 3, ahí por primera vez aparece en la autobiografía la palabra evangelio. Se lo dijo esta religiosa. ¿Cómo entré yo a ser religiosa? Por el evangelio, en que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto lo leyó. Por primera vez entra la palabra evangelio. Estamos descubriendo cómo entró Jesucristo en Santa Teresa. Es lo que yo pretendo ahora, porque aquí se pueden estudiar muchas cosas, pero yo lo que voy buscando es cómo entró Jesucristo en Santa Teresa. Aparece la palabra evangelio y también la pasión del Señor. La nueva amistad, porque hizo amistad con esta, destruyó la amistad anterior, la mala, produce los efectos contrarios a la otra. Por esos mismos días tiene la preciosa costumbre de pensar en Cristo antes de acostarse. No sabemos si a raíz de esto, las más noches cuando para dormirme me encomendaba a Dios, dice ella, siempre leía un poquito, siempre meditaba un poquito en este paso de la pasión del huerto. Y sin saberlo, empecé a tener oración sin saber qué era.
por estas fechas. Y por tanto tenemos 3 datos cristológicos ya. El texto evangélico, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, que leyó esta religiosa agustina, y el leer la pasión sin llorar, que la daba mucha pena, leer la pasión sin llorar al ver a las religiosas que lloraban al leer la pasión, y el recuerdo de Getsemaní en estos momentos de oración. Vamos buscando, ¿no? Tenemos ya algo. Las agustinas de Ávila han sido como un pequeño desierto donde Dios habló a Israel al corazón. Volvió a los días de la infancia, a la imantación por Dios, y en el desierto la esperaba Cristo. Salida de las agustinas, porque se pone enferma, emprende un viaje hacia un pueblecito de Ávila. En este, como en otros viajes, Dios se va a revelar. Lo mismo que a Israel, Dios le revela las cosas en viajes también, pues ahora en este viaje va a descubrir la vocación, y en otro viaje que va a hacer después, la oración. En viaje, la contemplativa, la que vive de la contemplación, pues va a descubrirlo en los viajes, en viaje. Dios se va a revelar. Las lecturas en el camino junto a su tío, que ya sabéis que leía, supongo, doy por supuestas muchas cosas, pero claro, la hacen tornar a la verdad de la infancia, la verdad de cuando niña, dice ella. Surge el problema vocacional, tenía 18 años. Empieza el problema vocacional, pero veremos cómo se va a hacer religiosa de una manera rara. Era enemiguísima de ser monja, dice ella, pero decide hacerse religiosa porque cree que es la única forma de salvarse. El mejor comentario, bueno, pasamos esto, su padre se opuso, pero la voz interior es ya incontenible. Abandona su casa en la noche y marcha al Carmelo. Bueno, antes de esto vamos a ver cómo encontró la vida religiosa. En el capítulo 3.6 dice que decide hacerse religiosa por la salvación. Veremos que no está bien planteado esto, pero a ella le resultó bien. El texto es el siguiente, dice ella: en este movimiento de tomar estado, más me movía un temor servil que amor. Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase algunos por él. Pero fíjese lo que dice: en este movimiento de tomar estado, más me movía un temor servil que amor. Era temor servil, miedo. Era miedo de esclava. No estaba todavía Jesucristo, para ella no era el esposo, era pues el dueño, el señor, el que manda, ¿no? Entonces esto es así, y decide hacerse religiosa, con ese contenido, con eso decide hacerse religiosa. Y ya estamos en el capítulo 4, y pues marcha al Carmelo, y ya sabéis con lo que dice ella, como para separarse de su familia, parece como se le separaban un hueso de otro, y sube a la montaña del Carmelo, y allí, inmediatamente, que entra en la vida religiosa, encontró, diríamos, la paz. Abrazó la vida religiosa por pura convicción, o sea, porque si me quedo fuera, me condeno, voy a hacerme religiosa. Así no se puede hacer uno sacerdote o religioso, no, pero lo hizo mal, muy mal, pero a ella le resultó bien. Enseguida fue llena de consolación, vida 4.2. Subió, entró en el Carmelo. Bueno, aquí hay una imagen muy bonita que sube al Carmelo. Se podían hacer muchas cosas aquí. Bueno, yo lo tengo escrito por ahí en algunos sitios, sí. Pero bueno, vamos a ver solo eso. Vamos buscando a Jesucristo. Y enseguida hace la profesión. Se llena de consolación en el momento de una consolación enorme. Y enseguida hace la profesión religiosa, a la que ella llama desposorio. Por tanto, ya está entrando en una pequeña esfera, en una esfera, ¿verdad?, de conocimiento de otra cosa. Lo llama desposorio. Bien. Bien. Y una vez que hace la profesión religiosa, en ese desposorio ya ha pasado del Jesús servil al Jesús amor. Ha cambiado. Ahora se pone enferma y hace otro viaje. Nueva irrupción de Dios al poner en práctica, hace un viaje. Y en este viaje
En este viaje se encuentra con el libro de Osuna, Tercer Abecedario. Y en este libro ella comienza a leer y descubre, en este libro, descubre la oración de recogimiento. En el viaje, fíjese aquí, en el primer viaje descubrió la vocación. En este descubre la oración. Es un viaje muy bonito que lo pongo ahí porque va con el libro este que lleva, como si fuera Jesucristo, que va con ella, acaba de hacer la profesión. Parece que es un viaje como del Cantar de los Cantares, a través de los campos, etcétera, etcétera. Teresa alcanza en esa oración que descubre la quietud y la unión. Llega a las quintas moradas. Ahora había que explicar un poquito qué son quintas moradas para conocer sus sentimientos. Vamos a ver cómo va apareciendo Cristo. En esos lugares pues voy describiendo eso. Luego, la enfermedad se agudiza, esa enfermedad que tiene, y llega a estar paralítica por espacio de 3 años. Ella tenía 23, sumando todos los espacios llegó a los 27. A los 27 se curó por intercesión de San José. Y tenía tan gran conformidad con la voluntad de Dios, para ver la santidad que está teniendo esta mujer, que estaría dispuesta a estar así toda la vida, 6:2. Si no fuera porque le gustaría poder tener oración, que había sacado tal gusto a la oración que no podía vivir sin ella, pero la encarnación, que era un montón de monjas tan grande, no la permitían, porque ella, una vez que salió curada, dio la impresión de que era como una santa y no entraban continuamente a verla, no podía orar. Y solo por la oración decía que quería curarse, pero si era la voluntad de Dios, estaba dispuesta a estar así siempre. A los 27 años, decir, estar paralítica, que estaba paralítica prácticamente, pues supone mucho. Languidez en el amor. Una vez que es curada, la salud fue causa de todo su daño. Todos querían hablar con ella y se dio con todas sus fuerzas a la amistad. Y en esta amistad nada censurable había, evidentemente, pero había ciertos apegos, o sea, se sentían más unidos con una persona que con otra, y entonces pues se sintió dividida. Estaríamos en los capítulos 7 y 8 del libro de la vida, 7 y 8, que son tremendos, porque estaba dividida. La oración encontraba a Jesucristo, pero luego fuera pues tenía amistades, no nada malo, sino apegos, pequeños apegos. Y ahí sale Jesucristo en un momento determinado y que se le mostró con mucho rigor lo que de aquello le pesaba, dice. Pero ella siguió todavía en esto. Los confesores nada imperfecto veían en esa conducta, pero ella se hallaba fragmentada. La preocupación le venía de una gran amistad. Había una gran amistad, pero esta amistad, no sabemos con quién era, pues era una amistad que le decía, no puede perder onda si lo que la gana, o sea que no se sabe qué tipo de amistad era. Cristo no resiste más y se manifiesta con desagrado. Se le apareció Cristo, vio delante con mucho rigor, dándole a entender lo que de aquello le pesaba a Cristo. Y entonces esto ya la dividió más, y dejó pero como se sintió como adúltera, porque no vivía la realidad de Jesucristo totalmente bien, pues dejó la oración. Y cuando dejó la oración fue a confesarse, y el padre Vicente Barrón, un dominico, le dijo, si no deja las malas costumbres, bueno, malas, pongámoslo así, pues no deje tampoco la oración, le dijo el dominico, no deje ninguna cosa ni la otra. Este fue muy listo, y se preparó una división tan tremenda en su espíritu que era imposible ya vivir así, porque era ya una experiencia tremenda de choque, ¿verdad? Son los capítulos 8, 7 y 8, que ya no podía volver no podía vivir aquello, o se daba la oración o lo dejaba todo. Y fue la idea del padre Vicente Barrón, no deje la oración, no deja esas faltas, pues no deje la oración tampoco, no deje ninguna cosa. Y entonces aquello estaba para reventar. Y fíjese lo que dice ella al final del capítulo 12, capítulo 8, número 12,
que estaba ya preparando el capítulo 9 para la conversión, lo que dice: buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza de nosotros, no la ponemos en Dios. Tenía confianza en ella y ella creía que lo podía hacer y luchaba y dejaba harto de su salud en la empresa, pero tenía confianza en ella. Lo dice 3 veces la palabra confianza. Por eso yo digo que Santa Teresa hasta aquí no era cristiana, era judía. Confianza. Bueno, y el texto sigue: deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte y no sabía quién me diese vida y no la podía yo tener, y que me la podía tener, tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole. Así termina el capítulo 8 en esta violencia tan fuerte que yo he estado explicando tan rápidamente, ¿verdad? Porque esto llevaría más tiempo, es evidente. Bien, entonces Teresa ya no puede más, y cuando no puede más vamos directamente, diríamos, el momento de la conversión. Ya no puede más y se pone delante de Cristo, ante esa imagen que habían llevado allí de un Cristo pues muy dolorido, muy doliente, que se puso allí. El capítulo 9, columna vertebral de la autobiografía teresiana. Veamos el momento solemne de su conversión, Vida 9.1, donde ella narra todo este acontecimiento de que ya no puede más y se pone allí delante del Señor, pidiéndole que la quite de todo esto. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota, que en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía y arrojóme cabal con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena, y sale también la Magdalena, y salen 3 veces la idea de confianza en ella misma. Perdió la confianza. Cuando quitó la confianza en ella misma, sintió que se había convertido. Entonces quizás solo pueda explicarse, digamos, ese momento desde el pastorcico de San Juan de la Cruz, lo tenéis en los apuntes. A esta mirada se unían los clamores de Agustín. Acababa de leer las confesiones de San Agustín. Todo eso era un griterío interno que no podía con ello. Dios estaba deseando este momento, por eso ahora irrumpe. Teresa explota de gozo cantando la novedad, y la va a cantar ya en el capítulo 23, en el número 1, como habréis visto. O sea, hemos saltado del capítulo 9 al capítulo 23. Bueno, yo creo que lo que yo estoy buscando es a Cristo. Aquí tenemos una conversión, pero esta conversión todavía esta conversión no es definitiva. Veremos, lo dice ella misma. Dice que sí, que se convirtió y que poco a poco iba a caer, pero que todavía no pasó a lo que va a pasar ahora enseguida, en el capítulo 23. Teresa explota de gozo cantando la novedad. Dice en el 23.1 que es otra vida nueva de aquí adelante, que la que yo vivía hasta aquí era yo la que vivía, la que voy a vivir ahora es Dios el que vive en mí. En el capítulo 23 canta eso. O sea, hemos saltado del 9 o 10 al 23. Dios estaba integrándola en él. Dios iba por delante. Entonces, ahora empieza el Señor a cubrirla con una especie de experiencia religiosa muy honda, muy fuerte, que va a hacer que tenga que acudir pues a una serie de personas para ver si es de Dios el fenómeno o no. Pero el problema era muy sencillo, lo quiero resolver. O sea, el problema era que Dios iba por delante y a estos hombres los despistaba, porque claro, ellos decían, una persona espiritual no puede tener estos sentimientos y luego tener esta conducta, no que fuera conducta esto rechazable, pero no una conducta elevadísima.
Entonces ellos se dudaban. Tanto Daza como el Caballero Santo dudan, dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Y entonces dice, pues escríbanos todo lo que le pasa para ver que nosotros lo podemos resolver. Era un sacerdote y un laico. Y entonces ella no sabía escribir entonces nada. No podía escribir nada de ella misma. Y le dieron un libro. Y ya, pues mire, coja este libro y vaya diciendo lo que le pasa. Y cogió un libro de Laredo, que es el libro de Subida del Monte Sión. Pues se lo cita ella. Y allí en Subida del Monte Sión fue poniendo con rayas lo que le pasaba a ella. Lo leyeron y dijeron, usted está endemoniada, esto es del diablo. Entonces la entró evidentemente en toda una crisis tremenda, una pena tremenda, pero ellos dudaron un poco de sí, y entonces dijeron que sería bueno consultar a un jesuita que había llegado entonces a Ávila, hacía poquito que había llegado, hacía algunos años ya. Y vino a Ávila a curarse porque estaba enfermo, un padre jesuita muy joven. Este padre jesuita, para que vean las cosas que hace Dios, que Dios lo hace al revés que nosotros, pues no tenía muy buena prensa en la compañía, en el sentido de que no era muy inteligente. De hecho, en Roma en el archivo de Roma, pues había una notita de él que decía, este padre solo vale para predicar, y eso no bien. Así que fíjate que bien. Bueno, pues este padre que se llamaba el padre Cetina, pues fue el que oyó a Santa Teresa. Cetina, ahí está todo. Todas las citas lo pueden encontrar. Entonces, una vez que la oyó, bueno, todavía había un proceso enorme para hasta oírla. Una vez que la oyó, dijo, es Espíritu de Dios muy conocidamente. Entonces, esto ya la regó. Entonces, ahí hay un proceso del padre Cetina que le ayuda muchísimo en esto, pero todavía el padre Cetina no le dice que aquellos movimientos que tiene espirituales que los frene. Pero no era esta la verdadera doctrina, sino que tenía que haberse dejado ya normalmente que fuera ella normal, pero le puso esa cosa. Y entonces, más tarde, pues ya cuando este hombre lo ha observado mejor, pues ya oyendo a otros, pues le concede ya que se abra a este espíritu. Y entonces empieza una dimensión cristológica de Santa Teresa muy grande. Y estando en estas circunstancias, es cuando el padre Tina la invitó a centrarse cada vez más en Cristo. Y el Señor la envolvía en aquella experiencia tan grande. Otro confesor jesuita la invitaba a mayor fidelidad y secundando sus indicaciones, mientras oraba al Espíritu Santo, oyó aquellas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y fue una experiencia tan profunda, tan honda, que se conmovió todo el ser, toda la interior, una cosa muy... Ella dice que fue desde lo muy hondo y se sintió la conversión total. Entonces, en este momento, Santa Teresa ascendió a las sextas moradas, al desposorio. Tendría 41 años, al desposorio. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. La conversión era total, había tocado las raíces, era la llegada del desposorio. Teresa canta la libertad cuando dice que en un punto me dio la libertad, que yo cuantas veces lo había querido hacer, no conseguí conmigo, dejando harto de mi salud en el camino. Aquella voz había sido la de Cristo Esposo, buen pastor. A partir del capítulo 3 de la biografía, el Dios de Teresa es Jesucristo. Aquí queda todo a la mitad todavía. Entonces, se ha convertido, se ha encontrado y ha encontrado ya a Jesucristo. Ahora explico un poquito, muy limitadamente, todo lo que acabo de decir para que quede claro. Es decir, en los dos capítulos primeros no aparece Cristo. Es misterioso porque no aparece. Después, en el capítulo 3 aparece Cristo como objeto de vocación. Y quiere hacerse religiosa por Jesucristo, porque Jesucristo padeció. Pero más me movía un temor servil que amor.
que amor, dice ella. Más me movía un temor servil que amor. Entonces, eso, Jesucristo no aparece ahí del todo claro. Después llegamos al capítulo 9, que es la conversión. En la conversión no hay conversión todavía total, pero sí que ha pasado Santa Teresa de la confianza, de la confianza en ella misma a la confianza en Dios. Podemos decir que en el capítulo 9 Santa Teresa empieza a ser cristiana. Entendámonos, me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Con sentido cristiano, porque solo lo cristiano es la gratuidad, es la confianza. Otras religiones tienen el esfuerzo, la gracia que ayuda, el esfuerzo, pero no, aquí tiene que ser la confianza. Entonces, diríamos que ella pasa en este capítulo 9 a la confianza, entra en el cristianismo, pero todavía le queda algo, y ese algo se quita cuando viene el Espíritu Santo. Se supone que es en la novena de Pentecostés, se da casi seguro, cuando el padre Prádanos le manda que rece el Beni Creator, y está rezándolo, y estándolo diciendo el himno, vínome un arrebatamiento tan súbito que me sacó fuera de mí, y oí estas palabras: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Ahí entró plenamente en Jesucristo. Llegó a las sextas moradas. Bueno, entonces tenemos ahora la primera idea. San Jesucristo sale, que sería el capítulo 3. Cristo sale al encuentro. Cristo sale al encuentro. Este capítulo 3. Aunque no lo terminemos, empecemos. ¿Cómo sale? Con la voz. Pero fíjese que se ha intervenido. Primero, la conversión del capítulo 9, de que se le quita la confianza en ella misma, la pone en el Señor. Después sale Cristo con una palabra, y la convierte totalmente. Entonces, ahora empieza a darse palabras. Entonces, digo yo aquí, en este capítulo 3, Cristo sale al encuentro, ha salido en este momento, con las palabras: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Tener conversación, diríamos, con ángeles, no quiere decir con los ángeles del cielo, sino con personas que vivan lo angélico, que vivan de un aspecto que vivan, o sea, que no sean mundanas, que vivan de Dios. No quiero que tengas conversación ya con nadie. Entonces, esa es la cosa. Hasta aquí Teresa era la que buscaba. Bueno, a medias, ¿verdad? Porque siempre busca a Dios con nosotros, pero da la impresión que Teresa buscaba. Buscaba remedios, hacía diligencias, y se movía de un sitio para otro. Ella estaba continuamente buscando. Ahora es Jesucristo quien sale al encuentro. ¿Y cómo ha salido? Ha salido con la voz. Y ahora va a estar 2 años enteros oyendo cosas. Y bueno, oír cosas ya las oyó toda la vida. Porque un poquito antes de morir, en la cuenta de conciencia, 66, que es un año antes de morir, dice que todavía tiene palabras. Hubo una cosa que sí que le quitó el Señor: las visiones imaginarias. Las visiones imaginarias han desaparecido, pero las palabras el Señor me las dice cuando tengo necesidad de alguna cosa. Dice en la cuenta de conciencia 66 que es la última, un año antes de morir. Por tanto, decimos, hasta aquí Teresa era la que buscaba. Ahora sale Jesús al encuentro. Al principio casi inexpresivamente me cubría el Señor con su gloria. Son cosas muy bonitas. El capítulo 23 y el 24 del libro de la vida, es que es un libro que hay que leerlo, porque no se puede explicar. A mí me da pena porque yo podía citar aquí muchos textos, así leídos un poquito de prisa para que sonaran, pero no puedo porque no lo veo. Pero pues es muy bello. Después saldrá con la palabra. Y en la vida tenemos las palabras que escuchó Santa Teresa, están en Vida 25-26. Los capítulos 25-26 son palabras. Ahora se entiende todo el libro de la vida con esto. O sea, entendiéndolo así por dentro, se entiende por qué la vida escribe esto y por qué lo otro, claro. En el capítulo 25-26 escribe sobre qué es la palabra de Cristo, qué es la palabra. Y luego salió con visiones. La primera visión fue intelectual y la segunda ya fue imaginarias. Que luego veremos aquí algunas enseguida.
Bien, pues entonces empezamos ahora con las palabras. La palabra de Cristo. Vamos a ver un poquito de las palabras. Al principio no identificaba su origen. Santa Teresa no sabía quién le hablaba. Le hablaban, pero no sabía quién le hablaba. Y después lo entendió ya enseguida, quién le hablaba. Esto de quién le hablaba lo veremos enseguida, que está en Vida 38, perdón, sí, en Sextas Moradas 882. Miren, vamos a ver. Esa voz era ya, vamos a ver un poquito antes. Al principio no identificaba su origen. Más tarde entendió que era el Señor quien le hablaba. Sextas Moradas 8.2. Ahí lo tienen, ¿eh? Dice, aunque entendía las palabras y lo que me decían, no sabía ciertamente quién me hablaba. Hasta entonces era el Señor. Es evidente que ha tenido hablas también del Padre, curiosísimamente. Nunca hablas del Espíritu Santo, nunca, porque el Espíritu Santo no habla. Y la Santa Ana dice, pero ¿y por qué yo no sé por qué, no he entendido palabras del Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no habla, el Espíritu Santo te hace entender la palabra, no habla. Bueno, entonces, esa voz era ya una lámpara siempre encendida en la vida de Teresa. Muy poco antes de morir, Teresa seguía escuchando esa voz. Era una voz especial. Cuenta de Conciencia 64. La palabra alcanza el punto máximo de eficacia cuando va acompañada, evidentemente, de la visión. Esa voz que la ilustraba y enardecía siempre, la invitaba a comulgar con la Iglesia. Por ejemplo, ahí en Vida 26.5 dice una cosa muy curiosa Santa Teresa, y es que el Señor le decía una cosa y el confesor le decía la contraria. Y entonces Jesucristo le decía, haz lo que dice el confesor. Fíjese, haz lo que dice el confesor. Entonces la invitaba a comulgar con la Iglesia. Una sola palabra da seguridad total. Es que son palabras que son obras. Tiene ella una frase que después la veremos que dice, sus palabras son obras, o sea, se hacen en el mismo momento. Una sola palabra puede cambiarla de ánimo. Ahí tenéis los textos, ¿no? Todos estos textos están, bueno, habrá alguno que a lo mejor esté equivocado, pero lo normal es que estos textos representan lo que pongo ahí. Sí. Y siempre deja paz. Y esas palabras a veces pues tienen una fuerza, ¿verdad?, de conversión tremenda. Si dicen conviértete, pues se convierte. No hay posibilidad de rechazo. Siempre deja paz. La palabra, dice ella, fíjese, así las define un poquito. Es una recreación suave, fuerte, impresa, deleitosa, quieta. No se puede definir mejor, ¿verdad? Si es reprensiva, pone en ascuas al alma. Si es reprensiva, pone en ascuas al alma. Por ejemplo, en Vida 38.16, pues dice Santa Teresa, como dice el Señor cuando me corrige, lo hace con mucho amor, pero las palabras llegan al hondo, al fondo, tocan todo. No lo hace no dice dureza, dice otra palabrita que no me acuerdo cuál es. No lo hace con rigor. El Señor cuando me corrige no lo hace con rigor, pero esas palabras tienen una fuerza que revuelven todo, toca todas las zonas del ser. Este texto sería muy bonito leerlo, ¿verdad? Son luz para el entendimiento, eso está claro. Y sus palabras, dice ella, son obras. Cuando dice lo que él dice, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Dicit et facta sunt. Dijo y fueron hechas las cosas. Dicit et facta sunt. Sus palabras son obras. La imagen de Cristo en el lago se percibe aquí. Ahora, ella habla también, dice, ¿cómo? Ahora entiendo yo estas cosas del Evangelio cuando dijo el Señor en el mar, que se parara el viento, y se paró todo el viento, como cuando dice en mi alma que se pare las cosas, las turbulencias que tengo, se me paran inmediatamente. Estoy a oscuras, con muchas dudas, con muchas cosas. Oye una palabra, se para todo.
Dice, ahora entiendo yo lo de parar el mar, el lago y todas estas cosas, unas cosas muy bonitas. Y ella cantó su poderío de la palabra. Es 24:8, cuando dice que le arrancó todo el ser, es el final. Es una cosa, es precioso ese texto. La palabra es avasalladora, entra por todos los sitios, toca por todos los sitios. Dice, porque unas son como en la cabeza, otras en el alma, otras en el corazón, otras habrá ahí en Sextas Moradas 3.1. Es una cosa preciosa ese texto. Es como un silbo que atrae dulce e irresistiblemente. Este silbo lo emplea ella hablando, que sí que lo veré, sí que creo que me dará tiempo, cuando expliquemos pues las cuartas moradas, el silbo del pastor, que es la oración de recogimiento, la oración de recogimiento, que dice ella que es como un silbo, que como un pastor que silba y de todas las ovejas vienen y se meten en el rebaño y se meten todas esas tranquilas. Así es esta palabra de Dios con los sentidos, ¿verdad? Eso es un texto muy bonito. El hombre entero cae bajo el radio de la palabra, toca lo más profundo del ser. Es gracia de Cristo y proviene principalmente de Cristo, aunque escuchó palabras de la Virgen, de los santos, pero las distingue de estos. Y cuando contemplaba la Trinidad y le hablaba a Cristo, siempre lo hacía desde la sagrada humanidad. Esto es muy curiosísimo. O sea, el Verbo no le habló. Bueno, sí le habló. El Verbo está con la humanidad, claro. Pero siempre lo hacía digamos así, con los labios, por así decirlo. Sí, cuando estaba en la Trinidad, cuando tenía la experiencia de la Trinidad y le hablaba por Cristo, pues siempre le hablaba, ¿verdad? Le hablaba la sagrada humanidad. Bien, sigamos con las palabras. Además de ser gracias de Cristo por su origen, lo son también por su finalidad contemplativa, fundadora y maestra de una espiritualidad. Esto se ha estudiado mucho, ¿verdad? Estas palabras que le daba Cristo, claro, una vez se la daba como fundadora, otra como esto. Está estudiado en algún artículo así bonito. Como fundadora, ella quiso retomar el ideal apostólico, y como maestra de espiritualidad, veamos, digamos, este texto. Hay un texto ahí muy bonito en Vida 29.2, cómo distingue unas experiencias de otras, etc. Como contemplativa, Cristo fue la realidad más percibida. La palabra infundía en ella supremo sosiego. De ver a Cristo me quedó impreso su grandísima hermosura. Para esto me bastaba solo una vez, no tantas veces como el Señor me hace esta merced. Esto dice ahí en eso. De ahí su gran aprecio por los evangelios, que soy más devota de los evangelios que se salieron por aquella sacratísima boca, así como las decía, que de libros muy bien concertados, dice ella. Prefería el evangelio a libros concertados, o sea, libros muy bien hechos, de meditación, de tal, la palabra del evangelio, como se salieron por aquella sacratísima y divina boca, dice ella, en el camino de perfección del Escorial. Aquí cito un texto de la vida. Del Escorial, sí está citado, muy bien. Teresa conocía bien los tonos de esa palabra. Bueno, pues hasta aquí la palabra. Bueno, pues, si les parece, podemos... porque entrar con las visiones es una cosa muy, muy larga, pero bueno. Vamos a entrar un poquito para estar a la hora entera y luego ya hablamos un poco, sí. Empecemos por un texto precioso que dice ella esto, que de ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura. Para esto me bastaba solo una vez. ¿Cuánto más? Tantas veces como me ha hecho esta merced. 37.4, ese texto es tremendo. A partir del inicio, hacia 1559, que fue cuando se prohibieron los libros, cuando se prohibieron los libros por la Inquisición,
fue cuando el Señor le dijo: no temas, hija, yo te daré libro vivo. Y el libro vivo era la palabra que le daba. O sea, cuando se cerraron todos los libros, cuando ya no se podía leer, ya no podía leer los libros, salió el Señor con su libro vivo. A partir de eso, última cuenta de conciencia, fueron numerosísimas las manifestaciones de Cristo. O sea, desde 1559 hasta un poquito antes de morir, en 1500 diríamos, en el 82 hasta el 81, pues fíjese, continuamente hablando, ¿no? O sea, viviendo al Señor. Presencia absorbente de Cristo. Comenzaron después de 2 años de hablas. Dice ella que después de 2 años de hablas se me apareció Cristo al lado. Vamos a ver esta visión de Cristo que es intelectual, a ver si la podemos... Así, la intelectual, que es... Vamos a ver si la tengo aquí un momentito. Sí que tengo aquí un texto que se me ha pasado de los que teníamos del capítulo 24, cuando termina todo en la conversión. Sí que se lo voy a leer. O sea, cuando termina, cuando escucha aquellas palabras, no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Vamos a ver el texto. Mira el texto, que es que los textos de Santa Teresa, si no se leen, por más que se expliquen, no son nada. Leídos es todo. Dice así: este padre, el padre de Juan de Peradonos, me comenzó a poner en más perfección. Decíame que para del todo contentar a Dios no había de dejar nada por hacer, también con harta maña y blandura, porque no estaba aún mi alma nada fuerte, sino muy tierna, en especial en dejar algunas amistades que tenía. Aunque no ofendía a Dios con ellas, era mucha afición, y parecíame a mí era ingratitud dejarlas. Y así le decía que, pues no ofendía a Dios, que por qué había de ser desagradecida. Él me dijo que lo encomendase a Dios unos días y rezase el himno de Beni Creator, porque me diese luz de cuál era lo mejor. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno. Y estándole diciendo, vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó fuera de mí, cosa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamiento. Entendí estas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. A mí me hizo mucho espanto, porque el movimiento del ánima fue grande, y muy en el espíritu se me dijeron estas palabras, y así me hizo temor, aunque por otra parte gran consuelo, que en quitándoseme el temor, que a mi parecer causó la novedad, me quedó. Así que esa fue la experiencia que tuvo de esta realidad. Y ahora, si queremos ver pues, unas visiones, pues vamos a ver este tipo de visiones. Acaece, estando el alma descuidada de que se le ha de hacer una merced, ni haber jamás pensado merecerla, que siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no lo ve ni con los ojos del cuerpo ni con el del alma. Esta es visión intelectual. No lo ve ni con los ojos del cuerpo ni con los del alma. Esta llaman visión intelectual. No sé yo por qué. Vi a esta persona que le hizo Dios esta merced, con otras que diré adelante, fatigada en los principios, harto, porque no podía entender qué cosa era, pues no la veía y entendía tan cierto ser Jesucristo nuestro Señor el que se le mostraba de aquella suerte, que no lo podía dudar. Digo que estaba allí aquella visión, que si era de Dios o no, aunque traía consigo grandes efectos para entender que lo era. Todavía andaba con miedo, y ella jamás había oído visión intelectual, ni pensó que la había. Esta es la visión intelectual. Después tenemos la visión imaginaria. Las visiones imaginarias, que es esta, ¿verdad? Estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme sola las manos, con tan grandísima hermosura que no lo podría yo encarecer. Hízome gran temor, aunque cualquier novedad me lo hace grande en los principios de cualquier merced sobrenatural que el Señor me haga. Desde a pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me dejó absorta.
Bueno, para que vean las visiones. Bueno, pues creo que llevamos una hora en esta reflexión, y si quieren decirme algunas cosas. Lo que he intentado de ver cómo apareció Jesucristo, nada más. Cómo apareció Jesucristo en el alma de Santa Teresa y cómo se fijó. Y porque luego ya veremos que hemos visto ya a través de una cuenta de conciencia que hasta el año 1571, que tuvo el matrimonio espiritual, pues siempre fue Jesucristo. Luego en el año 1571 tuvo ya experiencias de la Trinidad, pero siempre Jesucristo estaba encarnado, o sea, la carne en la Trinidad. Bueno, pues esto es lo que hemos visto en esta segunda charlita. ¿Tienen alguna cosa que decirme? Sí, diga. ¿En qué momento, en todo este proceso, Teresa de Jesús se encuentra con San Pedro Alcántara? Es un momento ya, diríamos, en este momento, o sea, entre el momento de las hablas y de las visiones. O sea, más bien ya con las visiones. Las hablas comenzaron, en el capítulo 27 dice, después de 2 años de hablas, y entonces es cuando empieza todo esto, la fundación de San José, fíjese, la primera visión, para que se haga ya una idea, pues la tiene en el año 1559, que es visión intelectual de Cristo, y la segunda en el año 1560. En el 62 funda San José por esos espacios. A ver, no me dicen nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? O sea, podían poner una duda. Es decir, ¿y estas visiones no pueden ser una imaginación de Santa Teresa? Una pregunta. Sí. ¿Suelen tener como miedo, ¿no? Las visiones les suelen dar temor antes del amor? ¿Cómo? ¿Suelen sentir miedo cuando le aparecen las visiones o las voces? ¿Y cómo puedes reconciliar eso con el amor de Dios? No, bueno, algunas veces ha sentido miedo, pero otras veces siente lo que ha dicho ella. Es la palabra suave, quieta, deleitosa, etcétera, ¿no? Un poquito siempre, o sea, es ante la primera palabra, claro, porque es una cosa que sale de otro mundo, de otra realidad, no sale de la propia vida. O sea, no es normal, entonces evidentemente que entra lo sobrenatural, pero enseguida eso se aquieta y ella misma dice que la palabra de Jesús muchas veces es de consuelo. Tiene algunas tremendas. Tiene una cuenta de conciencia en que le dice, está Santa Teresa, va el domingo de Ramos en Salamanca, que se le convirtió la forma en sangre y luego ya pues no había comido y se fue a comer, y cuando estaba comiendo Santa Teresa, fue Jesucristo y le cogió un trocito del pan y se lo metió en la boca. Es decir, eso no es para darte temor. Y luego tiene otra, bueno, de cuentas de conciencia son muchísimas. Tiene otra en que le dice, muestra tus manos, y le coge las manos Jesucristo y se las lleva al costado. Y le dice a Jesucristo, pasa la brevedad de la vida, porque ella quería ya morirse. Y dice, pasa la brevedad de la vida, sí. No, o sea, miedo tuvo en la de conversión. En la conversión sí, sintió como que le entró una cosa por dentro muy fuerte, esas palabras. No quiero que tengas conversación con eso, como un terremoto. Yo esa conversión, porque es que no hay tiempo de decir tantas cosas, pero esa conversión la comparo mucho con lo que pasó con los apóstoles, no el día de Pentecostés, sino en el capítulo 4, en que estaban todos reunidos y empezaron a decir, pues Anás, Caifás y eso se ha levantado contra nosotros, y Señor, estamos aquí solos y tal. Y de repente vino un ruido tremendo que movió todos los muros de la casa, y los discípulos pues se quedaron limpios ya de la doctrina del judaísmo que ellos estaban empleando, porque ellos se consideraban judíos de Jesús.
pero y se les quitó toda esa idea y vino una palabra nueva. Y esto se parece mucho a esto. Sí, hay muchas... es que Santa Teresa, como es judía, yo pienso que es muy difícil entenderla. O sea, se puede entender históricamente y dar datos históricos, pero con eso no se toca el fondo. Hay que entrar al fondo. Y entonces, en los fondos de Santa Teresa son muy curiosos y tienen como muchas... Si no hay una o sea, si no hay una concepción de la Biblia así, como diría yo, sentido bíblico, sensus biblicus, que la mayor parte de los cristianos no lo tienen, porque no lo pueden tener, claro, porque son de distintos pueblos, distintos sitios, y la Biblia es de Israel, claro. Entonces, si no hay sensus bíblicos, no se capta casi nada, no se capta, es todo por encima. Y ella tenía, yo creo, eso, ella tenía sentido bíblico, y aunque muchas cosas no, evidentemente, ni las quiere decir, pero le salen. Así que bueno. ¿Cómo se puede interpretar una frase que yo he oído en Santa Teresa, que es una especie de oxímoron, ¿no? Es el sentir dulce pena y triste alegría a la vez. Sí, bueno, lo doble, ¿verdad? Lo doble. Sí, eso sí, en lo místico siempre aparece eso mucho. Como llamar llaga dulce. Una llaga no puede ser dulce, una llaga duele. Y sin embargo ellos hablan de ese dolor dulce, o sea, sí, lo contrario. Pues entonces es como diversas zonas. Miren, podemos poner un ejemplo para ver esto de otra manera, pero de otra manera. Cuando San Juan de la Cruz dice que el alma vive envuelta en la divinidad, envuelta en esto, con toda clase de consuelos, de gozos y tal, eso no quiere decir que no esté muriendo esa persona, que no se esté muriendo esa persona con un cáncer terrible. Y al mismo tiempo está viviendo esa otra zona. O sea que se pueden dar las dos cosas, pero lo que más chocante es eso, que la cosa en sí misma produzca las dos cosas. Pues sí, ellos hablan de eso. Hablan de eso. Una herida dulce, pues evidentemente está significando que igual que la herida produce esos dolores tan tremendos, ahí se encuentra una zona de encuentro con Dios de una profundidad muy grande y la persona puede decir esa frase. O sea, pueden estar, o sea, en la experiencia religiosa no quita el dolor físico, puede quitarlo, lo quita muchas veces, pero puede no quitarlo. Y puede estar uno en una experiencia de Dios muy honda y al mismo tiempo con unos dolores físicos externos muy grandes. Pues más cositas. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Bueno, mañana empezamos, estamos viendo ya cómo Cristo ha salido con la palabra. Entonces ahora viene con las visiones, nos detenemos un poquito en las visiones y entonces tendríamos ya, cuando terminemos esta lección, pues tenemos ya, pues Santa Teresa busca a Cristo sale al encuentro de Santa Teresa, lo tenemos. Y entonces pasaríamos a otro capítulo que sería junto a Cristo, que sería un poco pues el primer encuentro de la oración. Y luego en Cristo, la vida mística, vida estética y vida mística. Y luego tendríamos otro capítulo, si nos da tiempo, supongo yo que sí que, porque tenemos toda la mañana, pero bueno, no hay mucho, claro. Pues hay otro que sería Juntos andemos Señor, que sería cómo la persona vive las virtudes de Cristo, los estilos de Cristo. Eso sería muy bonito. Juntos andemos Señor, vivimos lo mismo, la entrega, la tal. Y luego en el otro capítulo ya es imposible que podamos llegar, pues sería los misterios de Cristo, la pasión, la resurrección, la infancia y los títulos. Eso es muy bonito. Porque luego queda todo traspasado ya por la persona, por la realidad de Jesucristo, humano, todo, humano divino. Bueno, pues nada, ya descansamos ahora y